aniversario de la carrera de Ingeniería Ambiental. Le damos la cordial bienvenida a nuestro decano, al profesor Edison Cuencas, a la doctora Soraya Peñarrieta, quien es la vicedecana de la carrera, a nuestros dos conferencistas, el doctor Rahul y al doctor Camilo Quintero, por estar acá con nosotros, y por supuesto a todas aquellas personas que nos están atendiendo desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, para dar pues inicio a esta importante actividad que tiene como fin darles un merecido, ¿no?, homenaje pues, por el desarrollo del segundo aniversario de la carrera de Ingeniería Ambiental. Como ya todos sabemos, esta carrera fue aprobada en el año 2021, en febrero, el 3 de febrero del 21, iniciando sus actividades académicas en el periodo ordinario, que es el 2021. Actualmente, pues los estudiantes de esta carrera se encuentran en el tercer nivel, y para dar ya el inicio formal a la actividad, le damos pues, la bienvenida al doctor Edison Cuencas, quien va a dar las palabras de bienvenida de este acto. Buenos días, estimada ingeniera Soraya Peñarrieta Bravo, vicedecana de la carrera de Ingeniería Ambiental, ingeniera Miriam Pinolgote Cham, vicedecana de la carrera de Agroecología, ingeniero Roberto Carlos Bravo Zamora, vicedecano de la carrera de Agronomía, doctora Yesenia Castro Olaya, coordinadora del Departamento de Ciencias Agronómicas, doctor Fernando Sánchez Mora, vicedecano de Investigación y Vinculación de nuestra facultad, estimados docentes, estimados estudiantes de esta prestigiosa institución, personal administrativo, público en general. Primeramente quiero iniciar dejándoles un saludo de parte de las autoridades de la Universidad Técnica de Manabí, doctor Santiago Quiró Fernández, rector, y la doctora Mara Molina de Lozano, vicerrectora de la Universidad Técnica de Manabí, quienes no han podido estar presentes por las diferentes actividades que tienen que realizar. Es para mí un honor poder dirigirme hacia ustedes en esta fecha tan especial, en la cual conmemoramos el segundo aniversario de creación de la carrera de Ingeniería Ambiental. En lo que va del siglo XXI, la población humana ha aumentado considerablemente, ocasionando un daño importante al ambiente, especialmente por el aumento en la necesidad del agua potable, de la energía y más que todo el incremento de los problemas de contaminación, tanto en el aire, el suelo, agua, así como el manejo y disposición de los residuos que producimos. Entonces, para poder atender estos problemas, se requieren de especialistas capaces de participar en la planeación, en el diseño, en la construcción y operación de toda esta infraestructura para poder dar un buen manejo a los residuos y a las emisiones de los contaminantes que están relacionadas con las actividades tanto urbanas, industriales y agropecuarias. Entonces, estas necesidades fueron las que motivaron a la Facultad de Ingeniería Agronómica a desarrollar el proyecto de la creación de nuestra carrera de Ingeniería Ambiental. En los últimos años, la ingeniería ambiental ha evolucionado mucho, no tan solo aquí en Ecuador, sino también en el extranjero. Entonces, uno de sus antecedentes tiene como origen la ingeniería sanitaria, que es la que se concreta principalmente en el estudio del tratamiento del agua para el consumo humano y también de aguas residuales. Posteriormente, esto pasaría a ser llamada ingeniería de salud pública, y conforme los problemas aumentaron y se propagaron a otros factores del ambiente, se convirtió en una ingeniería ambiental. Entonces, esto englobado para su estudio y remediación de todos los problemas medioambientales que hoy día aqueja el planeta. Entonces, bajo estos antecedentes, fue construida con el objeto de dar soluciones a todas estas problemáticas. Hoy en día, pues como ya lo dijo la doctora Adriana Sánchez, contamos con 3 niveles y con un aproximado de 60 estudiantes. Sean ustedes bienvenidos, les doy muchas gracias y que pasen bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le corresponde entonces a la doctora Soraya Peñarrieta dar pues, la bienvenida a la actividad. Muy buenos días con todos. Doctor Edison Cuenca, decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica,
ingeniero Roberto Bravo, vicedecano de la carrera de Agronomía, ingeniera Miriam Pinorgote, vicedecana de la carrera de Agroecología, doctor Fernando Sánchez, vicedecano de Investigación, Posgrado y Vinculación, doctora Yesenia Castro, coordinadora de la Facultad de Ingeniería Agronómica, compañeros docentes de la FIAT y de la Universidad Técnica de Manabí, queridos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agronómica, estimados conferencistas, doctor Rajú y doctor Quinteros, invitados todos. Les expreso a todos quienes nos acompañan de manera virtual en este importante acto una cordial bienvenida. Celebrar el segundo aniversario de creación de la carrera de Ingeniería Ambiental constituye un motivo de alegría y recogimiento. Ello permite valorar objetivamente lo que se está logrando para proyectarse hacia el futuro con confianza. Tenemos convicción que serviremos a los grandes intereses de la sociedad, tarea a la cual se están orientando los esfuerzos diarios. Un real aporte al progreso y desarrollo de nuestra universidad, la provincia y el país. Nuestros estudiantes tienen que asumir un rol del cuidado del ambiente y esto es una prioridad para la sociedad. Debemos tener claro que los recursos naturales no son ilimitados y son imprescindibles para la supervivencia humana. Es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Lamentablemente, no siempre somos conscientes de la importancia que tienen. Más de 3.000 millones de personas se ven afectadas por la degradación de los ecosistemas. La contaminación causa unos 9 millones de muertes prematuras cada año. Más de 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción y muchas de ellas podrían extinguirse en apenas unas décadas. Cerca de la mitad de la humanidad ya vive en zonas de peligro climático, por lo que tienen 15 veces más probabilidades de morir a raíz de efectos del clima, como el calor extremo, las inundaciones o las sequías. Hay un 50% de posibilidades de que las temperaturas mundiales medias anuales superen en los próximos 5 años el límite de 1.5 grados centígrados, fijado por el Acuerdo de París. Para el año 2050 podrían verse desplazadas más de 200 millones de personas por la destrucción climática. El mundo en que vivimos se ve gravemente amenazado por culpa de las acciones del hombre. Debemos recordar que es responsabilidad de todos cuidar el planeta y preservarlo en las mejores condiciones posibles para que puedan seguir disfrutando las generaciones futuras. De ahí que la carrera de Ingeniería Ambiental se plantea como desafío que sus estudiantes aprendan a mitigar los impactos negativos de la infraestructura y del creciente desarrollo, que avanza con las demás áreas del conocimiento técnico, para que los modelos y las formas de desarrollo macro y micro sean ambientalmente sustentables, con amplitud de pensamientos, capacidad de liderazgo y de desarrollo autónomo. Tenemos conciencia de la realidad que nos ha tocado vivir y de la rapidez de las transformaciones que experimenta la humanidad, con una visión de futuro clara y comprometida, con las proyecciones realistas de lo que deberán conocer y abordar las nuevas generaciones de hombres y mujeres que poblarán el planeta. Hemos adquirido un fuerte compromiso con la sociedad y en particular con nuestros estudiantes y con sus familiares que han depositado su confianza en la formación de sus hijos en esta carrera. Seamos todos parte del movimiento de conservación de los recursos naturales. Evitemos la contaminación para todos y para todos. Esta invitación la hago personalmente a todos quienes asisten a este importante evento
por celebrar o conmemorar el segundo aniversario de creación de esta carrera, que es parte de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí. Aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida y a la vez agradecer a nuestros estimados conferencistas, el doctor Nagarra Ju Magdela, que es docente de nuestra Universidad Técnica de Manabí, y al ingeniero Camilo Quintero Jaramillo, es especialista de la FAO, del proyecto Más Algodón en Chile, que muy gentilmente nos aceptaron participar hoy día en este evento. Sean bienvenidos todos a este acto. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soraya, por su presentación. Bueno, vamos a dar inicio entonces a las conferencias. Les voy a agradecer, en lo posible, si podemos encender las cámaras, ¿verdad? Para hacer la fotografía inicial del acto. Le agradecería mucho. Le agradecería ahí al doctor Freddy que me ayude con la fotografía, con las fotografías, que creo que van a tener que ser varias. Profe Freddy, usted me avisa cuando tenga listas ya las fotografías. Perfecto. Profe Freddy. Está listo, podemos comenzar. ¿Podemos dar inicio ya? Sí, está todo listo. Bueno, muchas gracias a todos por haber encendido sus cámaras. Ok, para dar inicio a esta actividad, entonces les voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, de manera tal que no interrumpamos a nuestros expositores, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a tener la conferencia Contaminación del suelo y remediación, la cual va a ser dictada por el doctor Nagar Raghu Madela, docente e investigador de nuestra universidad. Raghu tiene una maestría en microbiología y un doctorado, un PhD en la misma área, en la India. Es investigador de las áreas de enzimas del suelo, biodegradación y bioremediación, biopelículas. Ha trabajado en la India, en China y en Ecuador. Ha sido conferencista en más de 30 naciones, con conferencias nacionales e internacionales en China, Cuba, Ecuador, India y Singapur. Ha participado en la elaboración de 10 libros, 40 capítulos de libro y 60 artículos científicos. Dentro de su haber tiene un H-Index de 22. Es revisor de importantes grupos como el Elsevier, Journal y Springer, y editor de algunas revistas. También, pues, por supuesto, tiene afiliación con nuestra universidad como profesor titular principal 1 del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Salud de nuestra universidad. Bienvenido, doctor, y puede dar inicio en cuanto considere. Buenos días a todos. Gracias, profe Adriana. Y mis felicitaciones a todos, autoridades y trabajadores, docentes y estudiantes en la ocasión del segundo aniversario de creación de la carrera Ingeniería Ambiental. Ya, en este charla yo quiero hablar tema de contaminación del suelo y remediación. En próximos minutos yo quiero discutir, quiero hablar en estos temas de contaminación del suelo, el escenario global, y principal contaminantes del suelo, de consecuencias de la contaminación del suelo
y cómo se remediar de suelos contaminados. Y finalmente quiero mostrar algunos de datos de mi investigación. Pertenece a esta área de bioremediación de suelos contaminados con petróleo crudo. De primero, de contaminación del suelo, escenario de global. Okay. En ambiente, es 3 componentes está contaminado por diferentes de contaminantes. Una de componentes es el suelo. Sí, la contaminación del suelo refiere a la degradación de la tierra debido a la presencia de productos químicos, biológicos y otras sustancias artificiales en el suelo. ¿Por qué yo puse ese biológicos ahora y de agencias de salud mundial, considerando de genes de resistencia a antibióticos también un tipo de contaminantes? Okay. Ese de situación mundial de la degradación de las tierras inducida por los humanos. Okay. De todo áreas, de todo continentes, el suelo está contaminado con diferentes tipos de contaminación. Okay. Hay alta de contaminación en el país que tiene más población en mundial, eso de China. Okay. Hay alta contaminación. Sí. Así, todo continentes tiene esa contaminación, ese problema. Algunos hechos generales sobre la contaminación del suelo. Okay, más de 75% de superficie terrestre de tierra está degradada. Si ese tipo de tendencia continúa, ese se va 95% en próximos años, por ejemplo, año 2050. Unos 3.2 billones de personas en todo el mundo se va a afectar negativamente por la tierra contaminadas. A nivel mundial, hemos perdido alrededor de 87% de las humedales debido a degradación de tierra desde año 1900. Solo en año 2018, cada persona por término medio generó 5.2 toneladas de residuos en todo Unión Europa. Okay. Esas son las principales fuentes de contaminación de suelos en mundial. Por ejemplo, de combustibles, industrias, plásticos, residuos nucleares, automación de técnicas de antiguas, de bioresiduos y aviones. Ellos son principales fuentes de contaminación. ¿Y cómo resolver ese tipo de problemas? Si hay algunas soluciones, por ejemplo, solares, reciclaje, aerogeneradores y elección de ecología, industria limpia, invernadores. Esos son algunos de soluciones, rutas para evitar ese de problemas. ¿Y quién puede hacer esto? Ingeniero ambiental. Okay. Ellos sí pueden participar, ellos sí pueden hacer una gran rol de papel en este ángulo. Okay. Ellos sí pueden reportar todos los incidentes ambientales, recomendar mejoras para desempeño de ambiental, negociar la solicitud de permisos y revisar las regulaciones ambientales. Sí, entonces, como estudiantes de carrera de ingeniería ambiental, ustedes tienen una gran rol en futuro para evitar ese de problemas y contaminación. ¿Y cuáles son los principales contaminantes del suelo? Esos son de contaminantes, microplásticos de petróleo, minería y de parte de agricultura, de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, contaminantes identificados en suelo mundial. Con respecto de Organización de las Naciones Unidas,
Ok, ¿cuáles las de problemas? Ok, ¿cuáles de causas de polución de suelos y tierra? Una es malas prácticas de agrícola, gestión inadecuada de residuos sólidos, almacenamiento inseguro, productos químicos peligrosos, desechos nucleares, lixiviados de vertidores y vertido incontrolado de residuos de hogares, de plantas industriales y minería. Ellos son las principales causas de polución de tierra y suelo. ¿Cuáles son sus consecuencias de contaminación del suelo? Aquí quiero hablar de algunos temas de polución o contaminación del suelo, sus consecuencias. Por ejemplo, de algunos productos químicos, materiales de preocupación emergente en tierra agrícola, entrando a través de algunos de fuentes de agricultura, pesticidas o fertilizantes, entrando de suelos. Desde suelos, a través de carne de animales, se va entrando de humanos. Esa de una ruta a través de animales. De otra ruta, a través de plantas, su producto, y a través de eso también entrando de humanos. Ese de nuestro trabajo recientemente publicado en Environmental Science, The Process and Impact, en año pasado. Ese de un a través del suelo y afectando la salud de humanos. De otra también, de otra de fuente, por ejemplo, de agricultura ecológica, contribuye a producir productos libres de contaminantes y garantiza la seguridad alimentaria. La respuesta es no. De productos orgánicos también tiene alta cantidad de contaminantes. La razón, a través de algunos de fuentes de agricultura entrando, de metales pesados, antibióticos, y antibióticos veterinarios, eso entrando, y de cultivos orgánicos. Esta es en práctica en casi 186 países de cultivo orgánico. Está en práctica, y 71.5 millones de hectáreas practicando esto, pero de productos orgánicos certificados tiene contaminantes. Ese por de contaminación de suelo. A través de eso, esos productos entrando de productos orgánicos. Aquí, ese también nuestra publicación recientemente se fue en Science of the Total Environment en año 2021. Actualmente no hay mucha investigación sobre decontaminación de suelos por micro y nanoplásticos. Hay bastante información para agua, pero para suelo, hay menos información. Ahora sí hay aumento de investigación con respecto de suelo también en los últimos 5 años. Si, por ejemplo, eso de cantidad de microplásticos generados, y de acumulados en vertidores de residuos sólidos y municipales, en Estados Unidos. Solo este porcentaje reciclado. Todo este porcentaje, casi 75% de estos residuos se bota en ambiente. Esa de concentración de diferentes microplásticos, nanoplásticos en suelos agrícolas, todo mundial, en diferentes regiones. Ese de identificado, de partículas por kilogramos o de pieces por kilogramo, algo así. Ese de cantidad identificado en diferentes países. ¿Qué yo quiero decir desde de todo evidencias? Todo
contaminantes, si puedes interactuar cualquier órgano de humanos. Posibles riesgos para la salud humana de las principales contaminantes emergentes. Si puedes interactuar de cualquier parte, cualquier órgano de humanos, sí, entonces ellos son muy, muy peligrosos. ¿Qué técnicas nosotros tenemos para remediar ese tipo de suelos? Nosotros tenemos algunas técnicas de física, de biológicas y de químicas. Sí, podemos utilizar diferentes tipos de técnicas para remediar de estos suelos, de suelos contaminados por diferentes de contaminantes. Estoy trabajando en este área de bioremediación. Por ejemplo, en caso de bioremediación, nosotros podemos utilizar microorganismos o de plantas, se llama de algas, se llama ficoremediación, de plantas se llama fitoremediación, de hongos se llama micoremediación, podemos utilizar biochar y animales también para de mitigar ese problema, para remediar esos suelos. Eso todo se pertenece a métodos biológicos. Algunas veces podemos utilizar eso también. La mejor de manera es combinación de técnicas de física y biológica y química. Esa es la mejor manera para limpiar de suelos contaminados por diferentes contaminantes. En caso de bioremediación, por ejemplo, de bioventilación, de adición de oxígeno y nutrientes y microbianos, el suelo contaminado para eliminar contaminantes tóxicos. Esa es una manera de bioremediación, bioventilación. Ese de bioestimulación, ese de un estudio de caso y limpiando de suelo contaminado de una contaminante, una carcinógeno, tricloroetileno, en lugar en estado Idaho en Estados Unidos. Ellos usando de bioestimulación. En este caso, si limpiar adición de suero en polvo para promover la utilización de bacterias naturalmente está presente. Esa es una buena técnica, bioestimulación. No tiene que usar microorganismos extranjeros, solamente tiene que activar de qué tipo de microorganismos está en el lugar. Ese de bioestimulación. Otra es la bioremediación, biosparging, el aire inyectado. Favorece la biodegradación aeróbica. Se alientan a las bacterias indígenas. ¿Qué tipo de esas bacterias está aquí? Es activar por este aire. Y acelerar su tasa de destrucción cuando se introduce oxígeno. ¿Cuál es el rol de microorganismos particularmente en sitios contaminados con hidrocarburos? Cuando hay derrame de hidrocarburos, generalmente ese material puede consumir todo oxígeno y puede crear una condición anaeróbica. Pero los microorganismos, con su metabolismo, sí pueden degradar esos hidrocarburos por respiración anaeróbica. Sí, ellos sí pueden utilizar diferentes aceptores de electrones. Por ejemplo, respiración carbono, respiración sulfato, respiración aero, manganeso y nitrato. Esos son diferentes tipos de respiración anaeróbica. Esos son metabolismos de diferentes tipos de microorganismos. Ellos sí pueden degradar ese de hidrocarburos. Ese de rol de microorganismos, particularmente en degradación de hidrocarburos en suelos contaminados por ese tipo de contaminantes. De fitoremediación también una buena opción para remediar de suelos, de mecanismos a través de esos mecanismos de fitovolatilización, fitodegradación, fitoestabilización, fitoextracción, estimulación y rizofiltración. Esas son diferentes técnicas, mecanismos en la fitoremediación. Yo quiero mostrar algunos de resultados de mi trabajo en esta ocasión. Yo voy a mostrar brevemente y de resultados
de experimentos de bioremediación de suelos contaminados con petróleo crudo, de estudios de laboratorio, de campo. Es de algunos estudiantes de esta carrera, sí, útil para ellos si trabajar en este áreas, en su tesis, algo así. Y yo trabajé en la Universidad Estatal Amazónica, durante 2013 y 15 en este área, ese de punto de muestra de nosotros recoger algunas muestras de suelo contaminado de petróleo crudo en este región. Y eso de técnica nosotros usamos para el celular y te acuestas aquí. De bacterias degradantes de petróleo hidrocarburos. Ya, ese de procedimiento para aislamiento de bacterias degradantes de petróleo hidrocarburos y con poco modificaciones y nosotros aislamos de hongos también desde suelo contaminado de petróleo crudo y luego nosotros trabajé en medio de eliminación de petróleo hidrocarburos en medio, Yo trabajé en experimentos con bacterias y hongos de diferentes condiciones, solo de pH de aquí y diferente en caso de hongos 5.5, en caso de bacteria eso es neutral 7.2, y luego nosotros trabajé en de bioremediación, fase sólido de suelo, ese de eliminación de petróleo hidrocarburos del suelo, ese de fase sólido. Nosotros trabajé con una consorcio de 4 cepas, de 2 bacterias, 2 hongos, ese de ináculo de consorcio, ese de muestras de experimentación. Y también nosotros trabajamos en este tipo de bioremediación, biodegradación, ese de eliminación de petróleo territorial, ¿no es cierto? Agenda territorial. Ese de fase de líquido, de slurry phase. La ventaja de líquido es se agrega fase de agua para una mezcla activa. En caso de sólido, ese tipo, el suelo está agitado intermediatamente, en caso de sólido. Y también nosotros trabajé en el campo, nivel de campo, de eliminación de petróleo y hidrocarburos en suelo, nivel de campo. Ese diferentes tratamientos, 0 días y 90 días de control y 90 días de tratamiento, de 3 tipos de tratamientos. Y finalmente, después de biodegradación, y nosotros identifiqué de toxicidad de después de biodegradación, ese tiene algunos de productos tóxicos después de degradación o no. Trabajé con artemisinin y también plantas. Nosotros usamos esos 2 en ensayos de ecotoxicidad. Esos son resultados de suelos contaminados con petróleo crudo y de una control de propiedades de físico-químicas, microbiológicas y muestras de suelos. Ese de 4 organismos ha identificado molecularmente 2 bacterias y 2 hongos. Son Bacillus y Geomyces respectivamente. Y ese de cronograma de muestras, de degradación después de degradación de petróleo crudo o de hidrocarburos petróleo. En medio tiene una combustible de diésel, Si los picos de hidrocarburos desapareció en algunos tratamientos, ese de control, ese de gas cromatograma. Ese de eliminación de petróleo y hidrocarburos del medio de concentración
de petróleo y hidrocarburos, ¿ok? Antes y después de 30 días tratamientos. Así, con microorganismos logramos casi 77% de degradación de petróleo y hidrocarburo, ¿ok? Ese por hongos. En caso de fase sólido y fase líquido, si hay más degradación en fase líquido, 88% de petróleo degradado en 30 días, ¿ok? Completamente de sólido es más efectivo. Y ese de cronograma, ¿ok? Los picos de hidrocarburos desaparecieron completamente en fase líquido, ¿ok? Ese ecotoxicidad de fase sólido y fase líquido. En caso de control de porcentaje de sobrevivencia es muy poco de ese animal, es Artemia celina, sin tratamiento. Después de tratamiento, el porcentaje de supervivencia aumenta 60 a 70%. ¿Ok? Esa es una buena indicación. Ese de fase sólido líquido de Little 250 se disminuye casi 80% en caso de líquido y en caso de sólido 65% disminuido. Esas son condiciones de campo de temperatura mínimo, máximo y precipitación de 90 días, durante 90 días. Y después de 90 días hay aumento de organismos quien puede degradar de petróleo y hidrocarburos. O sea, aumento de cantidad de microorganismos, de bacterias y hongos después de 90 días. Ese de experimento a nivel de campo, después de 90 días hay degradación bastante de petróleo y hidrocarburos con tratamiento de microorganismos. Comparativamente 90 días control, 0 días control. Ese de cromatogramas de gas, los picos hidrocarburos desaparecieron después de 90 días en esta muestra. De experimentos a nivel del campo, ecotoxicidad con camarones de Artemia celina. Esos son de Little 250. En caso de tratamiento, 94% de Little 250 disminuye, completamente 90 días de control. Es ecotoxicidad con plantas, ¿ok? Si hay tiempo de germinación, disminuye con tratamiento. Y porcentaje de germinación, aumento de tamaño de planta, aumento, y ramas también aumento con tratamiento. Esos son resultados de ecotoxicidad. Ese de experimentos a nivel de campo, después de tratamiento, de crecimiento de plantas, ese de sin tratamiento. 0 días, sin tratamiento, 90 días. Comparativamente es 2 control. Con microorganismos hay aumento en ramas de plantas, el número de plantas, su tamaño de hojas, todo aumento. Entonces, esa es una de técnica de bioremediación aceptable de ese microorganismos no produciendo algunos productos tóxicos después de remediación. Esa es una indicación. Las conclusiones de este trabajo, los microorganismos degradadores de alcanos sean aislados de petróleo crudo del suelo contaminado. Aislado fúngico 1 ha mostrado la relación de eliminación más alta. El medio contiene de DISIC. Un cultivo mixto de 4 aislados podría eliminar de 80 y 87% de los TPHs del suelo contaminado con petróleo crudo después de 30 días en fase sólido y líquido respectivamente. Las poblaciones mixtas de cepas seleccionadas podrían degradar 87% de TPH en el campo en 90 días. La eliminación significativa de TPH petróleo crudo se confirma a través de estudios de ecotoxicidad en los que participaron Artemia celina y Vigna anguculata como organismos de ensayo, y estos aislados podrían utilizar como consorcio en la bioremediación en gran escala
de sitios contaminados con petróleo crudo. Esas son conclusiones de mi estudio. Con mi equipo en esta Universidad Estatal Amazónica. Y ese de todo. Muchas gracias por su atención. Ese de alguna reunión de Petroamazonas durante trabajo. Ese de algunos lugares de RAME. Y nosotros, ese de todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rayu, por tu excelente presentación. Rescato un poco de lo que has presentado, que la contaminación de los suelos por diferentes sustancias o productos son cada vez más extensas, ¿no? Recuerdo lo que dices, inclusive a todo el mundo, ¿no? Y su determinación, pues, minimiza y el tratamiento para alcanzar la recuperación de los mismos, pues, es realmente una verdadera necesidad, aunque a veces no le damos el nivel de importancia, ¿no?, que debería tener. Y por supuesto, la biorremediación de suelos contaminados, pues, es una técnica de tratamiento que tiene como objetivo utilizar el potencial de la microbiota autóctona o exógena para degradar los compuestos orgánicos constituyentes de los residuos, con la consecuente disminución de la toxicidad, tal como tú lo has podido demostrar allí en tus estudios, ¿no? Entonces, muy interesante, pues, tu presentación. Tenemos por aquí algunas preguntitas que quisiera comentarte. Preguntan que cuáles son más eficientes para remediar un suelo contaminado por pesticidas, ¿las bacterias o los hongos? Ese depende de pesticidas, depende de organismos, profe Adriana. Por ejemplo, generalmente, en caso de aeróbicos, en condiciones aeróbicos, de mejor hongos, sí, por su superficie, por su capacidad de enzimas. Pero algunas bacterias también son fuertes. Por ejemplo, de Pseudomonas se puede degradar de algunos químicos recalcitrantes, de xenobióticos, también de bacterias. Bien. Sí. Desde el Facebook Live nos pregunta el ingeniero Julio Mero, ¿cuál sería la alternativa para el tratamiento de las aguas residuales del cantón Portoviejo? Si sería bueno utilizar biochar con microorganismos. Sí, se podemos utilizar, pero ahora en mundial mejor tecnología es bioreactores membranos. Sí, eso de mejor tecnología para remediar de suelos de agua residual, para tratamiento de agua residual, para tratamiento de agua potable. Esa es de mejor tecnología ahora. Y biochar y microorganismos también sí podemos utilizar para tratamiento de agua residual. Ese demora tiempo, pero en caso de reactores membranos, ese rápido, más rápido. Pero esa tecnología no está disponible todo el mundial porque está en investigación en algunas plantas, en algunos países desarrollados. Sí, estoy trabajando en esta área. Sí. A ver, tengo por aquí otra preguntita. Y en el caso, por ejemplo, Raju, de contaminación con glifosato en el suelo, ¿qué alternativas se están presentando para mejorar estas condiciones de estos suelos? Sí, ese de combinación, tiene que utilizar algunas combinaciones, no solamente de microorganismos, y tiene que utilizar de combinación de métodos de física y química y microorganismos, porque esos son resistentes de recalcitrante. De organismos no solamente puedes producir, puedes degradar completamente. En algunos casos ellos sí puedes producir. Otros tóxicos son muy fuertes después de degradación. O sea, entonces se tiene que utilizar una combinación de física, química y microbiológico para tratar. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Freddy, que yo no logro ver por acá. Si no hay más preguntas, pues le agradecemos a Raju por su tiempo y por su excelente presentación. Y pues estamos
a la espera de una Doctora, nueva oportunidad para volverte a escuchar con actividades tan importantes como las que te vienen realizando. Muchas gracias. Muchas gracias a Freddy, todos. Muchas gracias por su oportunidad. Esto. Bueno, para continuar, les comento, como ya les había indicado por allí el doctor Freddy, que este evento lo estamos siguiendo a través del Facebook Live de la Universidad Técnica de Manabí. Por allí pueden hacer también sus preguntas. Y también les vamos a pasar una encuesta que va a ser parte de la asistencia de las personas que están acá en la sala. Y con esa asistencia vamos a elaborar los certificados de asistencia a esta actividad, que serán enviados posteriormente por sus correos electrónicos que registren en la misma asistencia. Bueno, continuamos entonces con la conferencia de Camilo Quintero Jaramillo, se llama Mercados de Carbono como Estrategia de Valor Compartido Ambiental, Agrícola y Alimentario. Camilo es ingeniero agrónomo con experiencia en la implementación de políticas públicas desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, orientadas a la cadena de valor del algodón. Actualmente funciona como especialista en mercados del proyecto Más Algodón de la FAO y está encargado de la estrategia de mercados para el algodón de la agricultura familiar latinoamericana, así como de los coproductos del algodón y de los sistemas diversificados de producción. Parte de su rol incluye movilizar el interés del sector textil por un algodón más sostenible, con menor impacto ambiental, con valor agregado y compartido a través de certificaciones, herramientas de acceso a mercados, servicios financieros de administración de riesgos y comercio justo. Bienvenido, Camilo. Adriana, y a todas las personas que se conectan en este espacio tan enriquecedor para nuestras carreras, porque aquí yo también me considero un estudiante de la universidad, Adriana. Ay, qué bueno. Y por supuesto, felicitar a la universidad y a la carrera de Ingeniería Ambiental que con todos estos propósitos y cumplidos por 2 años, la verdad es que para nosotros poder participar aquí es muy honroso, nos causa honra y por supuesto nos motiva a seguir trabajando con la universidad enfrente, con las diferentes iniciativas que tenemos con el proyecto Más Algodón. El proyecto Más Algodón precisamente surge de la cooperación brasileña que nos permite junto con el gobierno de Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO poder estar aquí en estos escenarios después de enriquecernos por el apoyo institucional que nos brinda la universidad y otras entidades del gobierno nacional ecuatoriano. Pues bien, el día de hoy quiero hablarles un poco de lo que significa el impacto que puede tener en la vida de las personas, especialmente de los agricultores, una alternativa no solamente de generación de ingresos, sino de valor compartido, mencionada en el título de la presentación y que nos va a introducir rápidamente a lo que son los mercados de carbono. Es una intervención entre 30 y 40 minutos y al final podemos esperar las preguntas del caso. Entonces voy a partir por compartir con ustedes la pantalla y así la información que preparé para el día de hoy. Con su confirmación, inicio, Adriana. Sí, Camilo, sí se ve bien la presentación. Perfecto. Los mercados de carbono son una oportunidad global, pero también nos llevó la pandemia rápidamente a un contexto local. Nos llevó a comprender que precisamente tenemos necesidades medioambientales, también tenemos inconformidad social detectada no solamente en Europa, en Norteamérica, en Australia, sino también aquí en América Latina, respecto a lo que significa la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Es así como se consolida cada vez más los mercados de carbonos como una estrategia de valor compartido, no solamente brindada por parte de las técnicas que emplean los agricultores para la recarbonización de los suelos o para la reforestación o el cuidado de un bosque, sino también por lo que significa que las empresas y los gobiernos se sumen
para poder generar un ecosistema virtuoso en el cual se comparta valor, no solamente ambiental, sino que ya es un valor ampliado, también es un valor agrícola y también llamarlo así, alimentario. ¿Qué son los mercados de carbono? Para comenzar a definir algunos fundamentales. Son sistemas comerciales en los que se venden y compran. ¿Qué se vende y qué se compra en estos mercados? Créditos o bonos de carbono, que para la traducción a español es el mismo objeto de estudio. Un crédito de carbono negociable equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Por supuesto, su objetivo es representar un valor de mercado de esa tonelada de carbono que fue capturada del medio ambiente. ¿Cómo se hace este trabajo? Reduciendo, secuestrando o incluso evitando la liberación de ese carbono. Por eso es una temática muy a la vanguardia de nuestras economías emergentes y países en desarrollo. ¿Dónde operan los bonos y créditos de carbono? Esto es muy importante de decir porque los bonos de carbono son considerados parte del sistema financiero. El sistema financiero es un sistema formal regulado en los países, con lo cual constituye una ventana a los mercados de capitales. ¿Y por qué un ingeniero ambiental o una ingeniera ambiental debe conocer esta naturaleza de los mercados de carbono? Porque precisamente la técnica de la ingeniería respalda el acceso a estos mercados de capitales y les da confianza. Si se gana la confianza, se abre el crédito o la credibilidad en estos sistemas de captura de carbono. Estos sistemas financieros, como son formales, alojaron un mercado que vamos a denominar de cumplimiento. Por otra parte, está un mercado más formal o informal, amplio, donde los créditos de carbono no necesariamente están emitidos por el sistema financiero, sino que hacen parte de la credibilidad y de un mercado de adhesión voluntaria, con lo cual es una de las estrategias más consolidadas en América Latina y que más llama la atención en medios y oportunidades de trabajo. Vamos a concentrarnos un poco en el mercado de cumplimiento en esta oportunidad. Los mercados de cumplimiento son bonos o certificados o créditos de carbono, en los cuales reconocemos o identificamos en esos mercados diferentes mecanismos, como la unidad de reducción de emisiones, la reducción certificada de emisiones, que es lo que vamos a llamar más adelante mecanismos de desarrollo limpio, y también la unidad de absorción, que en la práctica son reforestación y forestación de diferentes tipos de suelo. Hay un uso indebido del mercado de carbono. Este uso indebido va desde el greenwashing, el cual está claramente identificado como un lavado de conciencia ambiental, hasta la comunicación verde, que es toda esta serie de mensajes que usan no solamente las empresas y los gobiernos, sino también las personas, con el objetivo de hacer una comunicación más verde que de fondo realmente no tiene sustento. Por eso es tan importante no solamente reverdecer con un pincel la situación de una industria, como por ejemplo la industria alimentaria, sino también estructuralmente generar cambios en los cuales realmente pueda existir y alojarse un mercado de carbono confiable. Pero, señores, señoras, ¿qué generó todo este interés? Este interés no es nuevo. De hecho, nos acompaña desde mucho tiempo atrás hasta el establecimiento del protocolo de Kioto y sus cumplimientos a 2005, donde en este mapa a mano izquierda se señalan los países que precisamente estuvieron y están involucrados con la estrategia, y más recientemente, como fue mencionado en estas conferencias, el Acuerdo de París, desde su firma y ratificación. ¿Esto qué significa? Significa, en resumen, una oportunidad de pagos por contaminar. Si usted conduce una industria en un país que cumple estos protocolos, debe medir con claridad cuál es su impacto en el medio ambiente. Y si ese impacto supera
es deleterio o libera gases de efecto invernadero, usted debe pagar por contaminar. Esos pagos los puede hacer de dos formas, vía impuestos de carbono o vía la emisión y participación en un sistema de comercio de emisiones. Esto es un fenómeno global. Como pueden ver en este mapa, hay varias oportunidades, entre ellas se destacan las salmón acá, que son precisamente las de mayor auge actualmente en el planeta. Y son las vinculadas a mercados de carbono abiertos y normalizados. Mientras que otros países, como por ejemplo Argentina y otros estados en Canadá, han optado por reducir el impacto de este tipo de mercados a una condición de impuestos, con una implementación por calendario, como si se pagara un impuesto a la renta o como si se pagara un impuesto a las ganancias. Con lo cual es importante reconocer que en Europa también están la mayoría de estos mercados operando, así también en Asia, con lo cual es la tendencia predominante. Pagar impuestos y comercializar bonos, ¿qué significa? Significa que cada vez los ETS que nos permiten ejemplificar y recoger los mercados que trabajan los títulos de carbono han venido superando la participación global a 2021 de lo que antes eran pago de impuestos por carbono. Pagar impuestos también, ¿qué significó en algún momento en el 2012? Eran mecanismos internacionales muy fortalecidos que hasta esa época tenían un auge en el comercio, pero habían tantos bonos ofrecidos en el mercado que actuó la ley de mercados de oferta y demanda. Al haber tantos bonos, los precios por este tipo o los intereses de pago por este tipo de bonos decreció. Al inundar el mercado, los precios de cada certificado variable, porque es en condiciones de mercado, comenzó a decrecer. Más recientemente, en el 2021 y con mucho auge, son los mecanismos independientes los que han venido floreciendo y los que han venido instalándose, especialmente con un 62% de participación, los estándares de carbón verificados, que es una iniciativa privada que permite a los inversionistas identificar una confianza en el sistema de manejo de estas técnicas de captura de carbono. Es así como establecemos este mapa actual. Este es un mapa 2022, donde ustedes pueden ver por colores los países de oferta, con un verde bastante fuerte. Este verde claro nos va a señalar los países con oferta de carbono, entre los cuales se encuentra precisamente Ecuador, Perú, Argentina y México. También países con demanda. Estos países con demanda están alojados en Europa y Asia. Y países con oferta y demanda. Entonces, estos países con oferta y demanda incluso hacen autoconsumo de los bonos de carbono. Miremos más oportunidades de mercado aquí para mis colegas ingenieros e ingenieras. Los precios del carbono generan un ingreso sin precedentes. Estamos hablando de un 8.4 mil millones de dólares en todo el mundo. Es así como el Banco Mundial presenta un nuevo fondo para reducir las emisiones basado en estrategias y oportunidades de mercado para el secuestro de carbono. También muy cercano a esta dinámica está la OCDE, creando la plataforma para la comercialización y el mercadeo de bonos de carbono. Es así como los países participantes a la OCDE pueden no solamente comprar, sino también ofrecer los títulos de mercado de carbono. En resumen de esta primera sesión, los mercados de carbono ayudan a movilizar recursos. Recursos no solamente para las empresas y los gobiernos, sino para las personas que hacen los procesos de secuestrar el carbono, de reducir el carbono. Reduce, y ahí más adelante vamos a hablar un poco de los agricultores en esa tarea y las agricultoras. Reduce los costos para darle a los países y las empresas oportunidades viables de manejar el problema y de manejar, por supuesto, la inconformidad social frente
a la repercusión negativa que ha tenido el cambio climático en la vida de las personas. Facilita la transición hacia menores niveles de emisión de carbono. Si bien no se ha logrado la meta, la emisión sí se ha venido, la emisión de los bonos sí ha tenido un efecto bastante fuerte, medible, sobre todo, no solamente observable, sino medible en la reducción de esta emisión de carbono. Se basa en las leyes del mercado, oferta y demanda. Hay un capítulo muy reciente sobre la fijación de precios de carbono que ha tenido auge en 25 países, con lo cual básicamente está regulado para el pago de impuestos, mientras que los otros países de los 62 que comercializan estos títulos han sido y trabajan bajo el esquema de mercado. Y finalmente, para no olvidar, hay un mercado de cumplimiento para los que pagan por contaminar y un mercado voluntario donde quieren mostrar una mejor imagen corporativa frente al manejo de problemáticas medioambientales. Bueno, abramos un poco aquí la cancha a la agricultura. La agricultura y los mercados de carbono se logran condiciones favorables para el desarrollo de agroecosistemas. ¿Por qué? Porque un agroecosistema genera, además de una serie de externalidades, alimentos y también genera ingresos para las familias. Al contar con un mercado de carbono donde además de vender un producto agrícola, se vende un servicio ambiental basado en la naturaleza, pues se gana confianza en los sistemas de agricultura que participan en el mercado de carbono. ¿Por qué? Reduce la pobreza, además brinda alimentos nutritivos y contribuye a una mejor vida. La FAO en el escenario global del carbono. Bien, ustedes encontrarán que FAO participa con los gobiernos para el desarrollo de no solamente actividades, sino también políticas orientadoras que puedan llevar a el éxito y el progreso de los agricultores familiares. Es así como hay diferentes recursos para la exploración de cómo se comporta el carbono en la agricultura. Y uno de ellos, muy exitoso, es la observación ex ante de la situación del balance de carbono en los cultivos. La evaluación ex ante nos permite, por supuesto, antes de una intervención agrícola, poder determinar cuáles son los niveles de carbono que puede reducir o liberar una plantación. Si bien la agricultura hasta la modernidad ha venido trabajando en la descarbonización de los suelos, infelizmente, muchas iniciativas, no solamente privadas, sino también públicas, están trabajando para recarbonizar estos suelos. El objetivo al final es es revertir la degradación de los suelos, promover sistemas de uso de tierras y prácticas que permitan mejorar no solamente estructuralmente, físicamente el suelo, con los componentes físicos y con los componentes químicos del suelo, sino también lo que ha significado la microbiología y la mesobiota del suelo, importantísima para poder tener un sistema completamente armónico de producción de alimentos. Mayor biodiversidad agrícola. ¿Qué significa este tema? Los monocultivos, con sus capacidades extractivas frente a la diversidad agrícola, se ve en clara desventaja cuando comenzamos a hablar del mercado de carbono. La diversidad agrícola precisamente tiene mejor potencial y está mejor capacitada y cualificada para poder afrontar este desafío de recarbonizar los suelos. Otra herramienta muy importante que ustedes deben conocer es el portal de los suelos de la FAO. Y es que desde acá hay que reconocer que los cultivos también son responsables de emisiones, pero también tienen toda la capacidad para, por lo menos, secuestrar el 10% de las emisiones antropogénicas. Con lo cual, hacer que la agricultura de carbono sea no solamente ambientalmente viable, sino más productiva, porque con el secuestro de carbono se logran cambiar indicadores del suelo que nos van a ayudar a la productividad. Es así como el ciclo de carbono nos pone a pensar en el stock global de carbono, que por supuesto va hasta los 3 metros de profundidad en el suelo, mientras que las emisiones globales de carbono superan este posible stock de carbono en el suelo. También nos abre una ventana
para que este componente suelo pueda métricamente, con medidas, absorber el carbono que está liberado en la atmósfera por estos componentes en rojo en la gráfica, ¿sí? Que son como se ha venido observando, no solamente en la liberación de gases, sino también, como lo presentó el profesor Madela, en lo que significan los contaminantes del suelo. Entonces, no solamente estamos hablando de gases, sino también de contaminantes que aportan principalmente estas industrias, las ciudades, el transporte, la energía, la aviación y la agricultura. Bien, ¿cómo logramos beneficios de la recarbonización del suelo? Aquí la FAO les muestra 4 beneficios que son, entre muchos, los que podemos hablar, aportan no solamente para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, como el manejo y desarrollo sostenible. Aquí en el tercer componente, ustedes van a ver los objetivos de desarrollo sostenibles que impactan desde la reducción del hambre, una mejor vida, un agua más limpia, un mejor medio ambiente, sino que también tiene toda la dimensión de aporte a los servicios ecosistémicos. Y uno de los servicios ecosistémicos que nosotros podemos aprovechar desde la ingeniería está no solamente la retención del agua y la prevención de la erosión, sino también el incremento de la biodiversidad, no solamente de la biodiversidad vegetal, sino también de los microorganismos presentes en el suelo. Pero si ampliamos esta perspectiva de los mercados de carbono, también aportan a la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque permite tener mejor productividad, mejores rendimientos. Además, el carbono aporta un componente alcalino a nuestros suelos ácidos y degradados, entre vertisoles y ultisoles, con potencial de hidrógeno ácido, pues estos aportes de carbono han sido bien recibidos para poder controlar esa acidez y también mejorar la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, con lo que significa el aporte de este carbono. También ayuda en la aireación y estructura del suelo. Entonces, con ello se ve exponencialmente favorecido y de una forma virtuosa, no solamente la captura de carbono, sino también la producción de alimentos. Y por último, la lucha contra el cambio global y su mitigación. Ya ustedes habrán escuchado bastante sobre esto, pero lo que yo quiero aquí resaltar es que esto no solamente se limita a la agricultura, sino también tiene un contexto ampliado en la ganadería. Bueno, aquí llegamos a una problemática social. Ya pasamos y abordamos un poco los criterios técnicos y vamos un poco a la dimensión social. Porque el ingeniero está ahí dando frente, la ingeniera está ahí dando frente a unas respuestas sociales. La mayoría de las veces no solamente para resolver un problema de un tecnicismo o una investigación. El ingeniero ambiental toca la fibra de los problemas sociales. Está inmerso en problemáticas como, por ejemplo, de demostrarle a un gobierno los impactos que una actividad o que la ausencia de una normatividad está causando para un agroecosistema. Porque los gobiernos no garantizan un derecho humano de tener un medio ambiente sano, por ejemplo, o porque no se garantiza un buen ecosistema saludable. Por otra orilla están las empresas. Las empresas pueden contratar a un ingeniero ambiental para que tenga la oportunidad de encarar una problemática de residuos, o mejor aún, un rediseño de todo el proceso productivo. Entonces es importante que las empresas también se comprometan en contribuir adecuadamente a superar el hambre y luchar contra el cambio climático. Aquí hay una serie de jóvenes protestando, si no hay planeta, no hay futuro. Entonces llegamos rápidamente en la teoría administrativa a las estrategias de valor compartido que nos planteó Michael Porter precisamente en este siglo. Comienzo de este siglo. Las estrategias de valor compartido se basan o gravitan entre la creación de valor empresarial, que es muy importante para el desarrollo económico de nuestras economías actuales, como lo es igual de importante la creación de valor social, donde claramente hay una serie de inversiones que necesitan
impactar y dar beneficio en una esfera social y ambiental. ¿Cómo hacemos que esto no se vuelva puro altruismo o que se vuelva prensa únicamente, sino que se conviertan en acciones? Nace la estrategia de valor compartido fomentando la competitividad a largo plazo, porque ya no es únicamente una empresa que quiere participar de, por supuesto, un mercado y con él de unos rendimientos financieros, sino que esa es una visión de corto plazo. La visión de largo plazo es cómo yo logro una relación con el entorno, con mis clientes y con los interesados que van o adquieren mis productos o servicios. Por eso se plantean estos 3 pilares dentro de la estrategia de valor compartido en las empresas. El rediseño de la propuesta de valor es clave, porque no es solamente proponer productos nuevos, es modificar todo lo que hace el negocio frente a esta responsabilidad social y empresarial. No solo es cambiar un producto o servicio, consiste en estudiar el sistema y con él configurar buenas prácticas. 2, la productividad en la cadena de valor es clave. No se trata solamente de alcanzar los logros operacionales o los logros financieros de una empresa, sino que se logran alianzas y se logra equidad en una cadena de valor sostenible. Y por tercer pilar está facilitar el desarrollo de clúster y alianzas locales. Entonces no es la empresa comprando cualquier bono de carbono, es comprando los bonos de carbono donde ella es una empresa ancla que permite el desarrollo de estos agricultores, agricultoras y proyectos para avanzar en la estrategia de valor compartido. La propuesta se divide en 4 fases. Una fase donde tenemos la identificación del proyecto y la estimación del potencial de reducción del gas de efecto invernadero. La segunda fase es una definición de la metodología para cuantificar ese gas de efecto invernadero. También con la identificación de un mercado. El mercado no se deja para el final, el mercado hace parte de la propuesta del proyecto, con lo cual no es veremos quién nos compra los bonos, no, de entrada tiene que haber una identificación de mercado en la fase 2. En la fase 3 va la comercialización aún sin la generación de los certificados, porque ambos van par y paso. Yo voy comercializando, genero certificados y comienzo a hacer el equity, el capital para poder desarrollar el proyecto de captura de carbono. Y en la última fase voy, verifico las emisiones con mis certificados y hago la documentación del proyecto. ¿Por qué es importante tener este tipo de proyectos? Porque son fuertes sumideros de CO2. Bien, aquí nos vamos a meter un poco en la ciencia del suelo y quiero hablar en pocas palabras, sin profundizar en la técnica, la importancia de tener una biomasa de productos bioquímicos y de síntesis que no sean bioquímicos, que no hayan sido producidos por la vida. ¿Esto qué significa? Que todos estos compuestos orgánicos tienen una grandiosa oportunidad determinada por condiciones de presencia de oxígeno y temperatura. Con ello se van a convertir en minerales degradados si la temperatura es alta y la concentración de oxígeno es alta, o van a tener la oportunidad de volverse a ácidos húmicos, fúlbicos y huminas si las condiciones de temperatura son bajas y de oxígeno son bajas. Esto es importante cuando vayamos a hablar de captura de carbono, porque no es solamente poner una planta en el suelo, es saber cómo reacciona con el agroecosistema. Por eso la recarbonización del suelo hoy es toda una ciencia y también una técnica. Aquí estamos hablando un poco, adelantándome a esta diapositiva, de los procesos de mineralización, y esos procesos de mineralización incluyen la liberación de CO2. Por otra ruta están las estructuras aromáticas y aminoácidos de proteínas que conforman los ciclos de humificación y que finalmente es una mineralización a largo plazo. Esto ocurre naturalmente cuando, por ejemplo, en las zonas más templadas, más septentrionales del planeta, la materia orgánica se volvió turba a través de sin la intervención del hombre, completamente natural, pero a través de procesos de formación del suelo, que tenían precisamente esas características. Duraron cientos y miles de años en formarse. Y hoy usamos en la actividad agrícola como ácidos húmicos, fúlbicos y huminas.
pero también tenemos procesos más cortos de plazo, en corto plazo, que se desarrollan precisamente con los agricultores para lograr simular este tipo de reacción. Entonces, aquí tenemos las técnicas de compostaje que permiten la mineralización y también la incorporación de materiales orgánicos como estrategias de desarrollo de la implementación de recarbonización de los suelos. A mano derecha ustedes van a ver los procesos de largo plazo pedogenéticos del suelo para que se pueda generar desde la turba hasta la antracita, en los cuales los contenidos de carbono en el suelo son altos. Pero también las técnicas de compostaje nos llevan desde el ácido fúlvico, ácido húmico y a la humina como características del color, además se puede identificar con el color como características de captura de carbono. Bueno, aquí ya se habló del biochar, precisamente por parte del querido profesor Madela. Y aquí tenemos el tratamiento de residuos de cosecha de algodón. Esta es una práctica que con los residuos de cosecha del algodón, después de coger las motas del algodón para destinarlo como producto agrícola, queda precisamente los residuos de cosecha que pueden tener un papel de incorporación al suelo. Con lo cual, y acabamos de ver, se cumplirían los procesos de mineralización y para liberar el CO2 presente en ese material vegetal que alguna vez estuvo vivo y capturó el carbono. Ahora, la técnica de cono para la generación de biochar o el contiki, que es este plato metálico para poder generarlo, permite someterlo a temperaturas y tiempos específicos que puede ser desarrollado por el pequeño agricultor, no necesita una planta de procesamiento y que luego se pueden dar como aporte de la estructura porosa del material del suelo. Entonces, estas son un poco las técnicas, el compostaje y por supuesto la apropiación del biochar para la remediación de estos suelos y recarbonizarlos. Bueno, toda esta técnica necesita un grado de confianza para que nos den el crédito del carbono. Entonces vamos a hablar un poco de los procesos de certificación. Los procesos de certificación los vimos que hay un eje dominante en el mercado que se basa precisamente en las normas ISO. Entonces la norma ISO 14060 es muy importante para un ingeniero ambiental porque son las normas aplicables a la generación de gases de efecto invernadero. Pero descomponiendo la norma nos damos cuenta que se reduce en 3 pasos. El diseño, cuantificación y desarrollo de la huella de carbono, la verificación y validación de los gases de efecto invernadero y finalmente los requisitos para organismos y equipos de verificación para que esto tenga calidad. Entonces, este tipo de certificación son de tercera parte, es decir, terceros auditan a los agricultores y a las empresas para poder medir su huella de carbono y su participación. Pero lo más importante en esto es entender que también los agricultores pueden tomar papel activo en los procesos de certificación y comenzar a implementar la certificación participativa en su ruta de sostenibilidad para poder montar un esquema de seguimiento de cómo se comporta el carbono en sus suelos. ¿Para qué? Para que tengan primero la oportunidad de hablarlo con sus clientes, los que les compran los productos agrícolas, y segundo, buscar un nuevo servicio, un nuevo producto en su propuesta de valor que es, muy bien, los bonos de carbono. Es así como empresas como Bayer han diseñado la estrategia Pro Carbono. La estrategia Pro Carbono está presente actualmente en países como Brasil, Argentina y Paraguay. Es una iniciativa que lo que busca en el cultivo de algodón, por ejemplo, analizar 50 parcelas demostrativas y evaluar la situación de carbono en el suelo. El seguimiento y las recomendaciones se hacen basadas en el Climate File View, que es uno de los software de inteligencia artificial de Bayer para el seguimiento del secuestro del carbono en el suelo. Y por tercero, certifica y entrega a los agricultores la participación en un mercado voluntario. En este momento, el agricultor por hectárea de algodón en Brasil está recibiendo $5 adicionales por la venta de estos créditos de carbono. Entonces es un ingreso adicional que lo motiva además a seguir teniendo prácticas sostenibles, pero que sobre todo demuestra que es un ciclo virtuoso en este proyecto.
Otro proyecto muy importante en el planeta es la REC Soil de FAO, que significa la recarbonización del suelo de FAO. Para ustedes presento dos iniciativas, una de monitoreo del carbono en el suelo de Tanzania, muy interesante porque precisamente está basada en países que se parecen a nosotros, en términos de adquisiciones, equipos, oportunidades económicas. Con lo cual, es un proyecto basado para el agricultor pequeño, para la agricultura familiar, y que es toda una realidad en Tanzania. Y también está el exquisito sabor de la neutralidad del carbono hacia un té neutro con carbono en beneficio del medio ambiente y los medios de vida. En resumen, existen herramientas e interés internacional para reducir el CO2, porque también genera flujo de caja y alimento a los agricultores. Aporta a resolver una problemática social. Comparte valor entre agricultores, empresa y sociedad. Y hay una serie de técnicas y certificaciones que requieren un programa claro de transparencia y trazabilidad para evitar el greenwashing. Gracias por sus preguntas. Dejo con ustedes mi contacto en un QR code y quisiera que visitaran, por favor, el sitio de entrenamiento web de la FAO en recarbonización del suelo y estrategias de participación en mercados de carbono. Y por supuesto que ustedes tengan la oportunidad de visitar y conocer. Un momento, por favor. Ustedes tengan la oportunidad de visitar y conocer la página del proyecto Más Algodón. Allí encontrarán muy buenos recursos también para comprender cómo es toda esta dinámica de la cooperación Brasil-FAO, incluyendo una app muy novedosa que está proponiendo para los productores del algodón y para el sector rural, llamada Lazos. En Lazos ustedes van a encontrar toda una estrategia de vinculación súper interesante para los jóvenes, ingenieros e ingenieras, no solamente ambientales, sino de toda la facultad de agronomía de la universidad. Seguramente ustedes ya le conocen, lo dejo con ustedes, dura un minuto. Muchas gracias. Y de nuevo, felicidades a la carrera. Con usted, Adriana. Gracias a ti, Camilo. Excelente presentación. Bueno, por allí en el chat, en el Facebook Live, son los comentarios, ¿no? A ver, de tu presentación, rescato, Camilo, que evidentemente no es nada extraordinario reconocer que pues, en la América Latina en general está sufriendo los efectos directos del calentamiento global. Tenemos sequías, deshielos, inundaciones, fenómenos climáticos extremos, ¿no? Todo esto evidentemente pues, va a repercutir gravemente en la agricultura, en la seguridad alimentaria, en el abastecimiento de agua, la salud pública, la calidad de vida y por supuesto en los ecosistemas. Entonces parece que es algo fundamental tomar más en serio las inversiones en eficiencia energética y en energías renovables no convencionales, contener la deforestación, particularmente en las selvas tropicales, gestionar adecuadamente los cultivos de biocombustible para evitar la desertificación y el daño a la biodiversidad. Por último, pues es el desafío que radica en ir gestando un modelo de producción y consumo más sostenible, caracterizado por energías limpias y empleos verdes. Y con respecto a lo que el tema central de tu presentación, que tiene que ver con el mercado de carbono, ya vemos que es un instrumento que busca integrar dentro de las actividades productivas el costo social y ambiental que se genera al emitir gases de efecto invernadero. Entonces, eso pues, rescato de tu presentación, ¿no? Un momentito. Tengo por aquí algunas preguntitas. Preguntan, ¿el uso de biochar en la agricultura ayudaría a reducir la emisión de carbono?
Vamos respondiendo una a una, ¿verdad, Adriana? Sí, Entonces por favor. tomo la palabra acá. El biochar es una técnica y es una técnica bastante estudiada. Tiene su origen precisamente en los bosques amazónicos del Brasil. Durante 20 años de investigación en estos suelos se encontró la tierra negra o terra preta. Esta tierra era naturalmente generada por el bosque amazónico, diverso, gigante, así, magnífico, espectacular que es el bosque amazónico. Nos dio una prueba de cómo los residuos de carbono de la vegetación tras una quema y luego una inundación se volvían precisamente un remediador de la condición del carbono en el suelo. De ese estudio se extrapoló una técnica, y es la técnica de poder quemar los residuos de cosecha a un nivel en el que, si bien se mineralizan, el carbono queda secuestrado en el producto de esa quema antes de la incineración total del material. Entonces, es ahí donde tengo el secuestro del carbono en la lignina y en estos materiales que fueron producto de la combustión, con lo cual esas cenizas más las estructuras porosas que mostré en alguna diapositiva hacen parte de quedarse en el suelo e integrarse en la fertilidad del suelo. Entonces no es solamente el secuestro del carbono, a lo cual respondo a la pregunta sí, secuestra y lo captura allí, sino que también es un dinamizador de la fertilidad del suelo. Como es un carbono básico, aporta basicidad a un ecosistema que es eminentemente ácido, como los suelos amazónicos. También aumenta la capacidad de intercambio catiónico y además aumenta la porosidad del suelo. Entonces es un triple efecto del biochar, no solamente la captura. La respuesta es sí, profesora Adriana. ¿La agricultura regenerativa sería un servicio ambiental? Mire, la agricultura regenerativa está en su cúspide de moda, se ha establecido como una moda. Y es una moda virtuosa para el planeta y está cuidando de que la reputación de la agricultura regenerativa continúe así. Para eso hoy día contamos con unas certificaciones muy importantes en agricultura regenerativa, amparada precisamente en marcos de certificación que ustedes pueden encontrar en Ecocert, por ejemplo, por nombrar un actor privado, o en Control Union para nombrar otro, pero hay diferentes aspectos para eso. La agricultura regenerativa sí tiene todos los principios de recarbonización del suelo, recoge estudios que ha elaborado precisamente investigadores en la ciencia del suelo que nos permiten demostrar que es una salida al cambio climático. Profe, ¿de esa pregunta me quedó algo por responder? No, está bien, yo creo que es perfecta la respuesta. Pero la voy a encadenar con otra pregunta que está por acá, pero que es la última pregunta que tengo. ¿La agricultura orgánica tendrá un plus como servicio ambiental? Bien. Mire, la agricultura es una solución que instala el hombre y es inspirada en la naturaleza, inspirada precisamente en todos los procesos y en toda la dinámica biológica que tiene un agroecosistema, donde también actúa el hombre naturalmente. Lo que hemos hecho durante mucho tiempo, entre poco, es atropellarla, es degradarla, esa relación que tenemos con la naturaleza y la agricultura. Surge la agricultura orgánica también en un boom muy fuerte entre los años 80, 90 y el principio de este siglo. Pero, ojo, profes, cuando usted va a una comunidad indígena y le pregunta a un indígena que si produce orgánico, él no le va a entender. No le va a entender porque es que orgánico es su única forma de producir. Orgánico es su forma de producir. Él no le va a entender. Entonces, es importante este concepto porque la agricultura orgánica convive con nosotros ancestralmente. No es un tema nuevo, ¿sí? Primero. Segundo, realmente
aporta a lo que significa el cambio climático y las condiciones de vida. Lo que pasa es que la agricultura orgánica, por supuesto, al instalarse en un mercado, comienza a tener una serie de procesos como las certificaciones que han sido objeto de discusión central, porque las certificaciones necesitan un proceso de trazabilidad y transparencia. Es algo así como evitar el greenwashing en la agricultura. Entonces, si nosotros logramos establecer no solamente certificaciones para agricultura regenerativa, que un ingeniero ambiental se preocupe por la certificación, también por la certificación orgánica es clave porque nos da acceso a mercados, sino que además piensa en la trazabilidad y en la transparencia, por ejemplo, aprovechando tecnologías de blockchain, aprovechando todo lo que es inteligencia artificial para el estudio de imágenes satelitales y aportando ese plus que hace falta para lograr conectar la transparencia y la trazabilidad, es como el objetivo de las herramientas modernas para poder hacer un mejor aporte con esta agricultura orgánica y regenerativa. Muy bien, Camilo. Yo tengo mejor que una pregunta, una inquietud. Tú presentabas allí un mapa donde aparecían en varios países, estaba verde, Ecuador, México, y había unos que estaban en color morado, pero había unos en grises y me detuve a revisar por qué estaban en grises, pero no aparecen en la leyenda. Entonces, no sé, y me llamó muy poderosamente la atención, porque dentro de esos países en grises está Venezuela. Entonces, ¿a qué obedece pues esa coloración del mapa? Mire, para nosotros, ahí yo cité la fuente de la gráfica, ¿sí? Pero básicamente el estudio de mercado no incluye algunos países en los cuales la situación de mercado no es en este momento conducente para las inversiones. Entonces, para todos es de común ejemplo en América Latina cómo la economía venezolana ha tenido su suerte de altibajos al mando también del desarrollo de temas políticos y administrativos. Entonces, con lo cual, la gráfica, profe, lo que nos refleja son las oportunidades de mercado. Cuando aparece en gris es porque no tiene oportunidad de mercado en este momento, con todo lo que significa Venezuela para el planeta, ¿no? La reserva más grande de petróleo, el Orinoco y, por decir menos, cuna de chocolates, de café, de algodón, tienen una semilla preciosa, mirandina, y también de una sociedad floreciente, ¿sí? Que floreció precisamente en la década de los 80 y los 90, y que hoy está esperando también una oportunidad para integrarse a estos temas de sostenibilidad. Entonces puedo decirle que el interés de Venezuela no es menor, solo que para efectos de ese estudio de mercados no fue incluida igual que otros países en regiones de África y Asia. Bueno, bien interesante, ¿no? Y bueno, yo tengo también una inquietud muy personal. Estoy tratando de liberar aquí la asistencia, ¿no? En la actualidad hay una tendencia a que hablemos de ambiente y no de medio ambiente, ¿no? A mí particularmente siempre le recalco a los estudiantes, no, el ambiente no es medio, el ambiente es completo. Entonces, yo en lo personal no hablo de medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen de entre lo que es el ambiente y el medio ambiente, ¿no? Para que, a ver si unificamos criterios y ya entonces nos dedicamos a hablar del ambiente como tal, ¿no? Maravilloso. Yo podría invitar a muchos colegas que podrían hablar mejor que yo en el tema, profesora, sobre todo aquellos colegas que le dan frente a los desafíos de lo que significa el bosque y los recursos y medios de vida. Entonces nosotros no solamente hablamos de medio ambiente, hablamos de medios de vida, ¿sí? Porque estamos hablando en FAO de 4 grandes mejoras, ¿sí? Una mejora por la productividad, una mejora por la alimentación y la salud, una mejora por un mejor medio ambiente. Y hasta ahí llevamos 3.
y se habla de medio ambiente solo por la traducción al español, solo por una formalidad de la traducción, porque la traducción debería ser ambiente y no medio. Concuerdo con usted. Pero esto va más de fondo y también se la devuelvo no solamente a los profesores, sino más a los estudiantes. Y es la diferencia entre ecólogo y ambientalista, o entre el que estudia el ambiente y el que va simplemente a atarse a un árbol para cuidar el árbol sin haber estudiado los fenómenos que ocurren en ese árbol, en ese ecosistema. Entonces no es solamente ponerse la camiseta verde, porque ese es el más auténtico greenwashing, porque es un greenwashing personal, o sea, va contra tu moral y ética profesional. Mientras que si eres un ingeniero ambiental, estás dando no solamente respuestas, sino buscando todo el tiempo preguntas para poder dejar de ser un ambientalista solamente por una causa, sino que esa causa conduzca a un conocimiento. Entonces, para mí eso es muy de esta escuela y agradezco mucho de verdad que me haya tenido la oportunidad de dar estas opiniones también personales. Gracias por su pregunta, profesora. Bueno, no me queda más, Camilo, que agradecerte y no te voy a dejar ir sin comentarle, hacer una parte final, ¿no? Bueno, yo entiendo, nosotros tenemos un convenio con ustedes a través de la FAO, pero ¿cómo nos involucramos nosotros directamente con esto del mercado del carbón? Ahí se fue. Se nos fue Camilo. Bueno, profe, le dejo a usted entonces la parte de la clausura del... Aquí en el chat, nombres completos, cédula e email. A ver, me están indicando, por favor, que las personas que no han podido ingresar a hacer la asistencia coloquen sus nombres completos, su cédula y su email en el... Ah, llegó Camilo de nuevo. En el chat para lo de su certificado. Camilo, Excusa, solo que la batería no dio más. nada. Y no vi el aviso. Ya, mi última intervención para ti es, nosotros tenemos un convenio con ustedes a través del profesor Freddy con lo de algodón, pero ¿cómo nos involucramos nosotros con el mercado de carbono de ustedes? Ay, Sara. Profe, si entendí bien la pregunta, las formas de vincularnos no solamente son positivas para ustedes, para que se vinculen con nosotros, sino que también nosotros tengamos el llamado de la universidad y del estudiantado para poder acompañarlos en sus procesos de investigación. Es de doble vía. Pero para darle una respuesta motivante, permítame expresar como las oportunidades que también tiene el sistema de Naciones Unidas, no solamente para académicos, sino también para jóvenes profesionales. Y en los jóvenes profesionales me quiero centrar por las oportunidades de voluntariado que ofrece el sistema. Entonces, para mí sería muy grato que ustedes tuvieran la oportunidad de ingresar y conocer esas oportunidades de voluntariado en la página web de la FAO. Y junto con esto también insistir en que el proyecto Más Algodón es fruto de la cooperación trilateral, lo que significa que también el gobierno de Ecuador está muy implícito en esto, y con lo cual demandar del gobierno también continuidad de procesos es clave para la continuidad de la cooperación trilateral. Entonces, profe, también hay una tercera vía y es precisamente participar de webinars, seminarios y eventos que desarrollamos con FAO, el gobierno de Brasil y el gobierno de 5 países en América Latina, para que podamos nutrir de profesionales y de jóvenes estos espacios. Todo ello lo van a encontrar, como lo mencioné, en la plataforma de Lazos. Entonces es importante que tengan Lazos en su celular. Profe, una cuña, ¿sí? ¿Tengo tiempo o ya debemos...? Sí, claro. Déjame ver si puedo compartir pantalla. ¿Ahí pueden ver ya? No. ¿No? No. De nuevo. ¿Será que no tengo permisos? A ver, screen. Freddy, que es el que me puede ayudar con eso.
3, 2, 1. Creo que ya voy a lograr, profe. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes tienen sus redes sociales. Esta es la aplicación de Lazos, ¿sí? Ustedes la pueden descargar de Android o de iOS, cualquiera de las dos tiendas. Y en Lazos ustedes van a encontrar, por supuesto, todo lo relacionado con el sector algodonero, y no solamente con eso, sino con oportunidades de entrenamiento, oportunidades de vincularse a actividades locales y, por supuesto, de darnos un feedback de cuáles son esos temas claves para los jóvenes profesionales y para la academia. Esa era la cuña, profe. Muy bien. Bueno, Camilo, te agradecemos enormemente pues todo el tiempo que nos has dedicado y dejo entonces a la profesora Soraya para el cierre de la actividad. Muchas gracias, doctora Adriana. Bueno, en nombre de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Agronómica y de la Universidad Técnica de Manabí, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este acto en que celebramos el 2º aniversario de creación de la carrera de Ingeniería Ambiental. De manera especial al doctor Edison Cuenca, decano de la facultad, quien nos dio su apoyo y las facilidades para poder hacer este evento realidad. A todos los compañeros de la Facultad de Ingeniería Agronómica, a usted, doctora Adriana, por ayudarnos con la moderación del evento. Bueno, y a nuestros estudiantes por haber participado de estas hermosísimas conferencias, muy importantes, muy interesantes temas, estos temas de actualidad. Y también quiero dejar un agradecimiento de manera especial para nuestros dos conferencistas del lujo que tuvimos hoy día, el doctor Rahul Magdela y Camilo Quinteros. El doctor Rahul es docente de la Universidad Técnica de Manabí, es un compañero que tiene mucha experiencia en estos temas de contaminación y remediación de suelos. Y como también escuchamos a Camilo Quinteros, que es un técnico de la FAO, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar muy de cerca de este proyecto, de conocer qué hace FAO. Bueno, esta parte de los créditos de carbono es una parte que recién la estoy escuchando. Lo felicito, doctor Camilo, excelente exposición, pues creo que tenemos que seguir unidos. Por intermedio estaba conversando con doña Adriana Gregolini y me decía que, yo le envié el enlace para que lo vea, y me decía que tenemos que reunirnos y gracias, si Dios quiere y no pasa nada, esta semana nos estamos reuniendo para seguir trabajando en estos temas importantes. Estos temas de la conservación de nuestros recursos, de evitar que se sigan degradando, es un tema, siempre le digo a los chicos y a todas las personas que pongo presente, es un tema de cada uno de nosotros. Primero, hacer conciencia nosotros de estos temas que son importantes, porque el planeta Tierra es único, es el único que tenemos, y tenemos que trabajar de manera coordinada. Muchísimas gracias por su colaboración, por desinteresada para participar hoy día. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes asistieron y nos acompañaron en este evento, que hoy día es un día muy importante para quienes hacemos la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Agronomía. Y les pedimos, en nombre, de todos quienes hacemos esta carrera, sigamos trabajando juntos, porque juntos podríamos lograr muchas cosas. Gracias a todos ustedes. Gracias y que pasen muy bien. ¡Viva la carrera de Ingeniería Ambiental! ¡Que viva! ¡Que viva! Arriba, muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.